Zoom, recording in progress. Entonces vamos a hablar, les decíamos, la clase pasada nos quedamos en este apartado que nos platicaba, nos trataba acerca de las consideraciones generales acerca del fármaco. ¿Qué debemos conocer? Les decía, cada que nosotros estamos en contacto con un fármaco, es menester de ustedes que conozcan todas estas propiedades, todas estas situaciones, ¿no? Decíamos que evidentemente los de los fármacos que más vamos a utilizar, siempre vamos a tener así como quien dice un abanico de opciones básicas de medicamentos que siempre utilizamos. Entonces, pues ahí sí nos hace la cotidianidad con esa información, pues nos hace ver que podamos estar en contacto con esta información y la tenemos a la mano. Pero cuando nos enfrentamos a un fármaco nuevo, ¿no? Es importante buscar esta información antes de prescribirlo. Y decíamos que para que toda esta información, no la tengamos al alcance, ya la tenemos al alcance de un clic. Decíamos que toda esta información de nuestros fármacos la vamos a encontrar en dos grandes aplicaciones o dos grandes repositorios, que es el PLM y el Vademecum. Por ahí su micrófono, Vademecum, ¿sale? Entonces, rápido, le digo que antes nosotros usábamos todos libracos, son libros casi como de... ¿Quién está hablando? A ver, vamos a ver. Itzel, le voy a apagar tu micrófono. Entonces, todos estos, antes teníamos que buscar estos librotes, eran unas como enciclopedias gigantes, 2 tomos o 3 tomos con demasiada información. Ahora todo está al alcance de un clic, entonces tú puedes poner Augmentin PLM en el buscador de Google y automáticamente te sale ya la página donde vas a encontrar esta información. Es importante que lo manejemos específicamente cuáles son los más importantes que ustedes conocer, pues evidentemente todo es importante, pero lo mayor es las indicaciones terapéuticas para que no la rieguen, ¿no? Están dando algún medicamento para el dolor y lo quieren dar y resulta que el medicamento no quita el dolor dental, sino el dolor de artrosis, entonces pues, no va a servir. Los efectos adversos, los que les había comentado, ¿no? Los más comunes, porque eso le tienes que explicar a tu paciente. A ver, pacientito, con este medicamento seguramente le va a dar náusea, con este medicamento seguramente le va a dar estreñimiento, o lo más seguro es que le dé un mal sabor de boca. No pasa nada, es normal, ¿sale? Y para que no lo deje de tomar. Contraindicaciones, cuándo sí tomarlo, cuándo no, ¿no? Si está enfermo de la úlcera, si está enfermo o está embarazada, si es con los alimentos, sin los alimentos, etc. Y decíamos esto, el apartado de interacciones. Lamentablemente, en México ahora tenemos tanto por abuso de los pacientes como por abuso de los médicos. Es de responsabilidad compartida. Pacientes polifarmacia, ¿no? Pacientes que toman bastantes medicamentos, que toman demasiados medicamentos al mismo tiempo, y entonces nosotros tenemos que estar ciertos que el medicamento nuevo que le vamos a recetar a nuestro paciente no haga una interacción de una de dos, que se bloqueen entre sí, es decir, que dejen de hacer efecto, o que se potencien los efectos, o lo peor del caso, que puedan generar un efecto de choque, de toxicidad, y entonces el paciente se ponga malito. Entonces, es deber suyo, les digo, tener en cuenta esta información, fácilmente al alcance de un clic, se da esta parte, ¿no? Luego, vamos a hablar de diferentes tipos de medicamentos de diferentes orden, de acuerdo a la utilización, ¿no? Cómo se utilizan, en qué momento se utilizan y cuáles son los que ustedes van a utilizar, ¿no? Entonces vamos a hablar de los medicamentos comunes. Medicamentos comunes son todos aquellos que no requieren receta médica y que normalmente no van a tener un efecto tan agresivo para el cuerpo humano. Ahora, ¿estás de acuerdo? Y recuerda mucho esto. Todo medicamento tiene un efecto adverso, ¿no? Depende de cada paciente. O sea, a Abner le doy la misma pastilla que ahí sí, si a lo mejor a Abner no le pasa nada y ahí sí ya se anda ahí, poniendo toda mal o con dolor de panza o algo así, ¿no? Pero bueno, entonces los medicamentos comunes son aquellos que no requieren receta médica, que, ojo, aquí yo estoy también contra de todo esto. Todo medicamento debería necesitar receta médica, porque pues aquí pasa que con estos medicamentos todos los pacientes se automedican, ¿no? Van al Google, investigan y ya tienen cáncer de dedo
y se andan automedicando y van a la farmacia y compran de todo. Y el problema es que antes en las farmacias, los que atendían las farmacias, ahora el único lugar donde están así bien es en las farmacias Fleming, que todos los que atienden son licenciados en química o licenciados en farmacia. Entonces tienen cierto conocimiento y pueden dar cierta orientación. Antes, todas las farmacias, los que atendían eran boticarios, químicos, etc. Pues les sabían al asunto. Ahora la mayoría de las farmacias, los que atienden, son personas con una instrucción básica que los capacitan en un manejo de ciertos programas de cierta información y pues también, ¿no? Llegan y, oiga, ¿qué me tomo para esto? Pues igual, ¿no? Están en tierra de ciegos, el tuerto de rey y sale peor, ¿no? Entonces los medicamentos comunes, les decía, se pueden prescribir sin receta médica y también son de índole para cualquier tipo de especialidad, ¿no? Desde general hasta más adelante, sin ningún problema, ¿no? No hay necesidad. Vamos a hablar del siguiente orden de medicamentos que son los especializados. Su nombre lo dice. Son medicamentos que solo puede prescribir un especialista en particular que ha estudiado y que ha preparado para el manejo de esos fármacos. El ejemplo más clásico, los medicamentos oncológicos. O sea, un médico, por ejemplo, dermatólogo, aunque sea dermatólogo, no puede prescribir un medicamento oncológico a un paciente porque no es su área de especialización. Así como medicamentos reumáticos, o sea, de alta especialidad, específicos, deben ser prescritos exclusivamente por el personal que se capacitó para mandar esos medicamentos. Entonces aquí hay también tener ojo, porque muchas veces, a veces pensamos que tenemos carta libre para poder prescribir cualquier tipo de fármacos, y no es así. Tenemos cierto, ustedes lo van a ver en bioética, van a hablar de la normativa y la ley de salud, que hay limitantes también en este sentido, y que si nosotros violamos la ley o la disposición en la prescripción de fármacos o medicamentos, podemos caer incluso en problemas legales. O sea, ahora si se dan cuenta, cualquier fármaco, y vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de los fármacos restringidos, requieren forzosamente la receta médica. Entonces, tú, para que el paciente le surtan el medicamento, tienes que llevar la receta, en la farmacia van a capturar tu nombre y tu cédula profesional. Entonces, si tú estás, a lo mejor al momento el farmacéutico sí da el medicamento, también en su inexperiencia o su desconocimiento, dice, pues órale, va, damos el medicamento, pues trae una receta. Pero como se lleva un registro de todos esos fármacos, cuando llega la información a la COFEPRIS y dice llega a la COFEPRIS y entonces, caray, pues este doctor es estomatólogo y está mandando un medicamento pues no sé, para reumático, pues ¿por qué? Ya ves, va sobre de ti. O viceversa, en los medicamentos restringidos, es este caso cuando prescribes algo que no te corresponde. Los restringidos son los que requieren receta médica y vigilancia. En este caso, por ejemplo, los antibióticos. Forzosamente antibióticos es de ley. Ya no se venden sin receta médica. Otros son como todo lo que tiene que ver con la psicofarma, ¿no? Ansiolíticos, benzodiazepinas, neuromoduladores y demás. Todo lo que tiene que ver para la ansiedad, la depresión y demás, se requiere una receta médica. Pero ojo también, si tú prescribes de más estos fármacos, o sea, vos creer que como estomatólogo puedes prescribir un ansiolítico en una cantidad para un paciente que es medio ansiosín y se tranquilice antes de que le hagas la intervención dental. Pero si tú estás mandando mes con mes, 2, 3, 4, 5 recetas, pues la COFEPRIS va a decir, ¿qué onda? Pues si este vato es dentista, estomatólogo, ¿por qué están mandando? Entonces, póngale, te llega la auditoría. Y como lo habrás visto lo van a ver en bioética, cuando te llega una auditoría de COFEPRIS o de Secretaría de Salud, de los riesgos sanitarios, es, a ver, aquí tenemos todas tus recetas. Van 5 recetas para el paciente Pedrito que le mandaste ansiolítico. ¿Por qué? Y tienes que respaldarlo con tu historia clínica, tu expediente, tus notas y todo. Y si no lo tienes, híjoles, nos metemos en problemas. ¿Por qué les digo esto? Veremos más adelante, cuando hablemos en el curso sobre la receta médica, que a veces caemos en un error de dar y brindar recetas médicas como si fueran larines.
Y nos tiene que quedar en claro que ese es un documento médico legal con responsabilidad civil, administrativa e incluso penal. Y que si alguien hace mal uso de nuestras recetas, no, a mí me tocó alguna vez una amiga, se metió en una broncototota porque ella tenía su consultorio médico, tenía su consultorio en su casa. Y resulta que pues está en su casa, ¿no? Entonces ahí tenía su recetario, pues decía mi abuelita, estoy en mi casa, nada se tiene que perder. Pues resulta que su canijo hermano, que andaba en malos pasos, se metía, sacaba las recetas y empezaba a vender, a surtir medicamentos ansiolíticos. Pues cuando le llega la solución de salubridad de que, ¿qué onda? Mira, ¿cuántas recetas de ansiolíticos? ¿Qué pasó, papá? No, ya la andaban metiendo a la cárcel, ¿eh? O sea, era un rollo ahí bien complicado, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y finalmente, medicamentos de uso hospitalario, ¿no? Medicamentos como antibióticos de alto espectro, de alta gama, de alto bagaje, de alto linaje, que solo se utilizan de manera hospitalaria, no se puede utilizar de manera ambulatoria. Que incluso si tú vas a la farmacia, oiga, quiero comprar este medicamento, tienes que llevar una receta de una institución, sobre todo en hospitales privados que te piden medicamentos, la receta debe de ir respaldada con el historial clínico para que te puedan surtir el medicamento, ¿no? O sea, no se puede surtir, se tiene que surtir siempre bajo condiciones bien controladas porque pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿sale? Ahora, vamos a hablar de algo muy importante que se llama vías de administración. La administración no es otra cosa más que cómo nosotros vamos a colocar el medicamento en el paciente para que haga que el efecto terapéutico. La vía de administración. Entonces, la vía de administración no más que vamos a hacer, colocar el medicamento en el paciente y para que haga un efecto médico. Es la forma en que lo vamos a colocar. ¿Vale? Ahora, la vía de administración va a depender de dos cosas. Va a depender de las propiedades del fármaco, y las del tratamiento. Entonces, repito, para que nosotros podamos escoger una vía de administración, va a requerir de las propiedades del fármaco y las necesidades del tratamiento. Recuerda, y volvemos y repetimos, que un fármaco es una sustancia, una composición química. Entonces, ustedes se acordarán en esta parte de lo que es la química. Recuerdan que esto de los enlaces covalentes, divalentes, electronales, bla, 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 y todo lo demás, estos enlaces le van a dar una estabilidad a esa estructura química, ¿sale? Ahora, para que nuestro fármaco pueda ser administrado, requiere forzosamente ser combinado con otra sustancia. Esa sustancia se llama excipiente. Entonces, el excipiente es una sustancia de características inertes. ¿Qué quiere decir? Que esa sustancia no va a tener efecto metabólico en el paciente. O sea, es decir, el excipiente no es un fármaco, ¿no? Simplemente está ahí, está en contacto con el cuerpo, pero no afecta el metabolismo. Ahora, ese excipiente nos va a favorecer para el transporte y administración de un fármaco, ¿sale? En este caso, del medicamento. Ay, me encanta porque siempre escribo mal el transporte, la de transporte. Transporte, ¿sale? Ahora, para que haya una buena asociación, ¿no? Entonces debe de haber una adecuada asociación bueno, un adecuado, vamos a poner, un adecuado enlace,
enlace entre el fármaco y el excipiente. Y dices, ¿de qué se trata? Quiere decir, el enlace debe de ser lo suficientemente fuerte para mantenerlo estable durante la administración, pero también debe ser lo suficientemente débil para que una vez que se administra el fármaco en el cuerpo humano, rápidamente se separe el excipiente de el fármaco. Algo así como lo que pasa con los cohetes espaciales, ¿no? Que ves que fue elevando y de momento se desprenden los primeros cohetes y el transbordador sigue avanzando, ¿no? Entonces, los excipientes más comunes, pues es agua destilada y sales inorgánicas, el polvito. En algunas utilizan incluso hasta glucosa, por ejemplo, para hacerlo, ¿no? Pero son casos especiales, ¿no? Agüita y sales. No solución fisiológica, es agua inyectable o agua destilada. ¿Sale? Agua inyectable o destilada. Ahora, ¿de qué depende que nosotros podamos? Entonces, de aquí va a depender que nosotros podamos tener jarabes, pomadas, ungüentos, grajeas, pastillas, vaya, ¿no? Tabletas masticables, dulces, etc. Inyecciones para la pompa, para el músculo o para... ¿Qué también entran las cápsulas? Exactamente, cápsulas, todo lo que te imagines, todas, las que conozcas, ¿no? Inyecciones para la pompa, inyecciones para la vena, gotas de los ojos, ungüentos para los ojos, cremas para la piel, todo. Ahora, ¿de qué depende esta forma farmacéutica? Específicamente de la estabilidad química del fármaco. ¿Qué quiere decir? Que depende de las características. Hay fármacos que se pueden combinar con varios excipientes. Por ejemplo, el diclofenaco se puede mezclar con diferentes excipientes y entonces tenemos jarabes, suspensiones, tabletas, supositorios, grajeas, solución inyectable para la nalga y solución inyectable para la vena. Pero hay fármacos, por ejemplo, como la penicilina, que solamente se puede hacer de manera intramuscular. O hay fármacos como la claritromicina, que solo es para tabletas. Entonces, la primera asunto es, la vía de administración, de cómo vamos a administrar un fármaco, va a depender de las características, todo esto que vimos, químicas del fármaco. O sea, no porque yo no quiera hacer un jarabe de ketorolaco, por ejemplo, sino porque el ketorolaco no se queda estable en esa solución acuosa. Forzosamente es en forma de pastillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, así. Hay fármacos que sí son más estables en diferentes presentaciones y te digo, hay hasta paletas de algunos fármacos o gomitas, ¿no? Venden, por ejemplo, melatonina en gomitas. Entonces, esto es porque el fármaco es más estable. Ahora, por el otro lado, las necesidades del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes, por ejemplo, un fármaco en particular, que tiene varias opciones de administración, tú puedes escoger, no sé, por ejemplo, el diclofenaco, tú lo puedes tener en inyección, en intravenoso, en jarabe, en pastillas o en ungüento, en crema. ¿Cuál es el que vas a utilizar para un paciente? Un paciente con dolor. ¿Qué vas a utilizar? Intravenosa, intramuscular, crema, pastillas o ungüento. Pues va a depender de la necesidad de rapidez y efectividad del tratamiento. Y obviamente dependiendo las condiciones en las que te encuentres, en las que estás. Ejemplo, si tu paciente llega con un chorro de dolor, ¿no? Tienes un chorro de dolor, tienes que quitárselo rápidamente porque ya le duele hasta el occipucio y hasta el apellido y el cabello, pues entonces la vía de administración más rápida es la intramuscular o la intravenosa. Entonces, tienes diclofenaco intramuscular, te lo pones. Si el paciente tiene un dolor medianamente moderado, solamente le dejaste adolorido porque le hiciste una extracción,
pues el dolor es tolerable, le das una pastilla vía oral. Si el paciente se da un golpe porque está jugando fútbol y le dan un balonazo en la pierna, el dolor es superficial, pues le das el diclofenaco en crema. ¿Sale? Entonces, dependiendo de lo que necesite el paciente, siempre y cuando tengas esa, digamos, variedad de administración, ¿no? Si el diclofenaco solo lo tienes en pastillas y aunque venga con dolor marca chamuco, solo lo tienes en pastillas, pues solamente en pastillas. Ahora dice aquí, depende de las condiciones en las que estés. Si tú tienes una clínica, ¿no? Ya tienes una clínica que tiene acceso a oxígeno, al carrito rojo, con todos los elementos propios de una urgencia, y tienes el personal capacitado, pues le puedes poner el medicamento intravenoso para más rápido. Pero si tú tienes un consultorio que apenas estás montando, que está en la cochera de tu casa, que lo adaptaste, estás empezando y estás teniendo apenas las condiciones iniciales de tratamiento, a veces muchos empiezan así un poquito clandestinos, no puedes administrar un medicamento intravenoso porque se pone mal, tiene más riesgo de que se pueda poner mal. ¿Cómo lo atiendes? No tienes los medios necesarios, ¿no? O estás en tu servicio social en San Juan de los Tepeojumas y entonces pues, tienes medicamento intravenoso, pero no tienes los elementos necesarios en tu clínica para atenderlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Corres alto riesgo, ¿sí me explico? Entonces, dependiendo de estos dos elementos, es lo que nosotros nos vamos a ver qué tipo de administración vamos a dar a un paciente en particular. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Doc, No, y no. entonces cuando las personas quieren poner una farmacia, ¿con qué requisitos debe de cumplir? Primero que nada, para que alguien pueda tener una farmacia, debe de estar con una... Fíjate, hay negocios que requieren, son especializados y el responsable de ser especialista del área. Por ejemplo, si tú quieres poner una constructora, tienes que ser arquitecto o ingeniero, forzosamente, no puedes ser estomatólogo. Si alguien quiere poner una farmacia, debe de ser forzosamente un químico farmacobiólogo. Ni estomatólogos, ni médicos, ni enfermeras podemos poner una licencia de farmacia. Tenemos que tener el aval, el respaldo de un químico farmacobiólogo. Es lo primero, lo primeritito. Y ya obviamente son especificaciones que no las tengo a la mano, no las sé, pero son requerimientos en particular que pide Secretaría de Salud. Pero de entrada, o sea, tú puedes poner una farmacia, sí, tú pones el capital, Romeo, pero para que te den el permiso no te lo dan a ti, tienes que buscar a un químico farmacobiólogo que sea tu cuate, que sea su socio, y él preste su cédula profesional y él sea el responsable sanitario de esa, así como un consultorio, podrá ver, por ejemplo, tú, Romeo, pones tu clínica y a lo mejor tienes a 5 estomatólogos trabajando para ti, pero debe de haber un responsable sanitario, forzosamente, ¿sale? Ah, ya. Ahora, las vías de administración las podemos dividir en dos grandes grupos, así de simple. La vía enteral y la vía parenteral. Y dentro de la vía parenteral, vamos a ver aquí de administración especial. Administraciones de tipo especial, lo pongo entre paréntesis. Cuando hablamos de administración enteral, es todo aquello que va a ser por vía oral o que se utiliza el aparato digestivo. En particular, todo aquello que se va a absorber a través del estómago, intestino delgado o intestino grueso. Entonces, la vía enteral es la más utilizada, ¿no? Siempre nos tomamos un jarabe, nos tomamos una pastilla, nos tomamos masticamos unas tabletas, una cápsula, etc, etc, etc. Es la más sencilla y la más accesible para poder llegar a lo que necesitamos, ¿sale? ¿Cuál es el problema?
que la vía, o sea, ya sea hasta muchos pacientes te lo piden, ¿no? ¿Cuál es el problema? El asunto aquí de la vía de administración, aquí lo voy a poner, para que sea más efectiva, un medicamento que tú tomas, ¿no? Cualquier administra por cualquier vía, tiene que llegar siempre a circulación general, es decir, a la sangre, a las arterias, a las venas, para que pueda hacer efecto. Esto lo veremos más adelante. Ay, perdón, ya me. Ay, espérate. No. Entonces, ay, perdón, se me apelotonó esto. Entonces, otra vez. Decimos entonces, para que un medicamento haga efecto, debe de llegar a circulación general. ¿Sale? Es decir, a la sangre. Y entonces, ¿vale? Aquí especial. Y entonces, aquí, cuando se utiliza la vía enteral, nos enfrentamos a que el medicamento debe de ser absorbido en la mucosa del estómago, del intestino, delgado o grueso. Y entonces, cuando tú administras ese fármaco, te tomas la pastilla, te tomas el jarabe, masticas las pastillas, en lo que entra, te lo deglutes, en lo que se disuelve en el estómago, y en lo que se disuelve, se separa del excipiente y empieza a absorberse por la mucosa gástrica o por la mucosa intestinal, tiene que pasar varias barreras, varias, digamos, aduanas, varios compartimentos hasta alcanzar, llegar a una arteria importante. Y entonces, una vez que llega a circulación general, ya empieza a hacer efecto. Todo ese trámite, desde que tú administras, te tomas la pastilla y pueda llegar a circulación general, tarda más o menos entre 20 hasta 40 minutos. Entonces, puede decirse que la media de acción de la vía enteral tiende a ser un poco de lenta a mediana su eficacia. O sea, tú te tomas la pastilla y te vas a tardar 20 o 30 o hasta 40 minutos en que te haga efecto para quitarte el dolor. ¿Sale? Luego, otro problema de la administración enteral es que tiene que haber una concordancia con el pH gástrico. Hay veces cuando el pH está muy elevado o muy reducido, o sea, no está estable, y eso tú no lo puedes saber, ¿sí? Eso tú no lo puedes saber, puede afectar la cantidad de fármaco que se absorbe. Cuando nosotros administramos un medicamento, cierta cantidad de ese fármaco se pierde. Ustedes han visto que las pastillas dicen, ¿no? 500 miligramos, 300 miligramos. Esa posología está establecida ya por la ciencia que lo estudia. Pero normalmente en esa parte de cuando se administra, una parte se pierde durante todo este proceso. Entonces, por ejemplo, para que paracetamol de 500 miligramos pueda tener efecto en quitar la temperatura, bajar la temperatura, la fiebre, tú te tomas una pastilla de 500 miligramos y aproximadamente 300 miligramos son los que se absorben y llegan a circulación general. Y esos son los que van a hacer efecto. Pero ¿qué pasa si el pH está alterado? Y entonces dificulta esa absorción, la hace más lenta o se pierde gran cantidad de medicamento. En lugar a lo mejor de llegar a esos 300, que son los mínimos necesarios, llegan 200 o 150. El efecto tiende a ser más lento, más tardado. Entonces aquí hay un factor que afecta el pH. Otra cosa, los alimentos. La mayoría de los medicamentos no hay problema en tomarlos con los alimentos, pero hay cierto grupo de medicamentos en particular donde se solicita tomarlos con alimentos para que el medicamento no irrite de manera excesiva y exagerada la mucosa de nuestro estómago. O hay medicamentos que te dicen se deben de tomar
en ayunas o no en contacto con los alimentos, porque los alimentos van a favorecer un retraso en la absorción. ¿Sale? Ahora, ¿cómo no van a saber ustedes eso? Bueno, en el vademecum, en las propiedades clínicas y fisicoquímicas de cada fármaco, cuando hay una interacción en este sentido, te lo marca, te dice, este medicamento debe ser administrado con los alimentos, debe ser administrado media hora antes de los medicamentos o 4 horas después de administrado los alimentos, ¿no? Entonces, esto es importante que debemos de tener en cuenta. La latencia la latencia de la absorción y del efecto, factores como el pH, los alimentos, y ojo, hay pacientes que literal no toleran la vía oral. No sé si ustedes conozcan a alguien. Hay gente que en la vida se puede tragar una pastilla. Y empieza, y guacarean y hacen gestos y no, hasta se la tienen que, no, casi darle un golpe, o se toman 20 litros de agua para que se puedan tragar una pastilla, ¿no? Entonces, bueno, esas son las, digamos, contraindicaciones o restricciones o desfavorecer de la vía de administración enteral. Les digo, es la más fácil, la menos problemática, ¿sale? El problema son estas citas. Ahora, vamos a hablar de la vía parenteral. La vía parenteral, su nombre, si la enteral utiliza la vía oral, la parenteral, ¿qué no utiliza? La vía oral. Exacto, que no utiliza el sistema, el aparato digestivo. Entonces, la vía parenteral es toda aquella que no involucra al aparato digestivo. ¿Sale? Las más comunes son la vía intramuscular, y la vía intravenosa. La vía intravenosa. La intramuscular, pues, su nombre lo dice, es inyectar, colocar el medicamento directamente en un músculo. El músculo que más se utiliza, pues, es la nalga, la pompocha, ¿no? De la pompocha, y ¡fum! Como banderilla de torero, sopas, duro y a la sufrimiento. Pero también podemos utilizar el músculo deltoides, es decir, el del hombro, ¿no? Del brazo, perdón. Ahora que están ahorita con las vacunas se utilizan, son intramusculares, se colocan en el hombro, en el brazo, aquí, ¿no? Ahora, otro músculo que se puede utilizar es el del cuádriceps, es decir, el del muslito. Si alguno de ustedes tiene hermanitos o tiene bebés, cuando les han puesto las vacunas del año, por ejemplo, pues le ponen la vacuna en la piernita, en ese músculo, en el muslito. ¿Sale? Bueno. Luego, la intravenosa, esa es directamente en la vena. Ahora, ojo, la vía de administración intravenosa no se pueden poner medicamentos directos. O sea, no puedo decir, saco el medicamento de la ampolleta, le saco las burbujas y ¡pum! Directo a la vena. Porque esto genera un alto índice de alergia, de toxicidad y de irritación a la vena. Si alguno de ustedes ha estado hospitalizado o le han tenido que poner algún medicamento, las señoras y las enfermeras, que respetos para esa gran labor que hacen estas señoritas, estos profesionales, el medicamento siempre lo diluyen en solución fisiológica, sea que lo coloquen directamente en la bolsota del suero o con una jeringuita, ya vienen así, te dicen, ay, todos esos medicamentos llegan con la jeringa de 20 mililitros y te la conectan y, ay, todo es medicamento. No, viene disuelto y se va administrando de manera lenta. ¿Por qué? Porque si no, genera afectaciones. Ajá, en día Y, por ejemplo, exacto, excelente. Ahora, ¿cuál es la característica de estos? Bueno, la vía intramuscular, acuérdate que para que haga efecto un medicamento, requiere llegar a la circulación general. Entonces, la vía intramuscular, como el músculo es un órgano altamente vascularizado, con muchas arterias, tiene mayor cantidad, más probabilidad, más rapidez de que el medicamento se absorba y llegue a la circulación general. La vía intramuscular aproximadamente tarda entre 3 a 5 minutos en hacer efecto. Es decir, en lo que llega a circulación general.
Hay una vacuna que le ponen, no, Isis, no es vacuna. Eso se llama tamiz neonatal. Se les toma una muestra de sangre, se les pica en el taloncito y se extrae una sangre para hacer una prueba de enfermedades de desarrollo, sobre todo de tipo hormonales, y bueno, ya hay varias, ya es un tamiz muy grande, pero es una prueba, no es vacuna. Y entonces, el tamiz neonatal, exactamente. Entonces, la vía intramuscular, te digo, una vez que tú te inyectan en la nalga, el medicamento tarda entre 3 a 5 minutos en hacer efecto, en lo que llega a circulación y ya empieza a tener el efecto. Ahí vamos, Arnes, vamos para allá. Ahora, de ahí la siguiente es la vía intravenosa. La intravenosa, ya lo habíamos platicado, te ponen el medicamento diluido directamente en la vena, entonces prácticamente están poniendo el medicamento ¿en dónde? En la sangre, así, directo. Te saltas todo el proceso de absorción. Entonces prácticamente aquí es, dependiendo, pero es prácticamente de 1 a máximo 3 minutos cuando empieza a hacer efecto. Así, rápido, de volada. Entonces, ¿cuál es la mejor vía? Pues la intravenosa, ¿no? Más rápida, para quitar, no tienes un pinche dolor marca chamuco, pues te pones una intravenosa medicamento y andas echando litro. ¿Cuál es el problema? Que la vía intravenosa es la que más probabilidades de una reacción alérgica, de dolor, molestia, incomodidad pueda generar a los pacientes. Entonces, la vía intravenosa normalmente se utiliza en medio hospitalario o en una clínica bajo supervisión. Ahora con esto del COVID y todo esto que lamentablemente estamos viviendo, muchos pacientes optan por tratarse directamente en sus domicilios y muchos de los tratamientos que se utilizan para el COVID pues son administrados de vía intravenosa. Se puede hacer, sí, siempre y cuando haya una buena vigilancia, o sea, el riesgo. Aquí, por ejemplo, en el caso de estos pacientes, la urgencia amerita tener esta vía para quitar los síntomas que está teniendo el paciente. Entonces es más el beneficio que el riesgo. Pero lo ideal es que todo este tipo de medicamentos que se van a administrar es por vía intravenosa, sea a través de una clínica con mayores mecanismos de control y para poder prever algún tipo de situaciones complicadas. Ahora, estas son las parenterales más básicas, que son la intramuscular y la intravenosa. Ahora, les puse aquí que hay un apartado especial. Hay diferentes vías denominadas especiales que no utilizan la vía digestiva para su administración. Hay unas vías que son especializadas solamente para poder llegar a algunos órganos y hay algunas que se utilizan dependiendo de las formas farmacéuticas. Una de las vías especiales más comunes es la vía sublingual. La vía sublingual. ¿Sale? Es decir, por debajo de la lengua. A ver si se acuerdan. Una participación. Bueno, es más, va a ser doble participación. ¿Cómo se llaman las arterias que están en el piso de la boca? Ya levantó la mano. Alguien no sabe ni qué íbamos a preguntar, pero ya. ¿Cómo se llaman las arterias que están en el piso de la boca? Ya hice memoria, Doc. A Era ver. la arteria ranina que nos explicó. Sí, ya me acordé que dijo que cuando a alguien se le baja la presión, dice, no, pues es que denle un dulce, pero lo correcto no es que se lo tome, sino que se lo ponga debajo de la lengua porque así llega más fácil al torrente sanguíneo. Ya hice memoria. Exacto, Por la perfecto. arteria ranina. La arteria ranina, efectivamente. Entonces, si ustedes levantan su lengüita, verán que abajo de su lengua se ve muy vascularizado, se ve morado y hasta está negro incluso. Todo lo que es el piso de la boca solamente está recubierto por una capa de mucosa y exactamente abajo están las venas y arterias raninas. Entonces, cuando tú colocas un medicamento en esa zona, se va a disolver, solo va a atravesar esa pequeña capa membranosa de conjuntiva que está ahí y va a llegar rápidamente a la arteria y se va a absorber rápidamente. ¿Cuánto dura la absorción lingual? Aproximadamente 5 minutos. Pero ojo, no todos los fármacos están hechos para la absorción sublingual. Hay, como ejemplo, el ketorolaco sí está hecho para la absorción sublingual. Otras, por ejemplo, son muy especializadas. Quien tiene un familiar o es asmático, ¿no? La forma inhalatoria. Cuando queremos que llegue un medicamento directamente hasta los bronquios, hasta la profundidad de los bronquios,
pues se aspira, ¿no? Te das así como que con el nebulizador directamente y el medicamento está aspersado, micronebulizado y llega directamente hacia la profundidad de los bronquios, ¿no? Otra, por ejemplo, es la vía óptica, es decir, en el oído. Tienes una infección en la membrana, rápido, las gotitas de antibiótico directamente en el canal auditivo para poder desinflamar o quitar el dolor o la infección. Otra, la oftálmica. La vía oftálmica es la circulación en el ojo es completamente independiente. La circulación del ojo es bien fresa. Hay una vía, hay una completamente, se cierra la circulación. O sea, si tú tienes una infección en el ojo y te tomas un antibiótico inyectado o tomado, nunca va a llegar el antibiótico al ojo. Entonces lo que se hace es colocar gotas o ungüentos directamente sobre el ojo para que se absorba por la conjuntiva ocular y llegue y quite la infección de los ojitos. Nos ponen en el chat la vía nasal, efectivamente, ¿no? Para las personas que sufren rinitis y demás, directamente, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, aplicaciones intraarticulares, cuando la inflamación está muy cañón en una articulación, pues directamente adentro de la articulación, ¿sale? Son especiales. Hablamos de la aplicación tópica, es decir, se fue hasta acá. La aplicación tópica, que es toda aquella que se coloca sobre la piel, ¿sí? Sobre la piel. Y entonces, pues ahí es la diferencia. Entonces, les decía, para cerrar este tema de la vía de administración, ¿de qué va a depender que nosotros ocupemos una u otra? Pues de dos cosas, de las características del fármaco y las necesidades que tenemos para el paciente. Si un fármaco se puede combinar, los supositorios entran en la categoría especial, que son administrados a través de la vía rectal. El recto es una zona altamente vascularizada, entonces un medicamento que se coloque en esa zona rápidamente va a hacer efecto. Normalmente la mayoría de los supositorios que se utilizan son para antipiréticos, para bajar la temperatura. La vaginal es una, ¿no? Bueno, las señoritas, mujercitas que tienen algún problema de una infección, pueden colocar cremas u óvulos directamente en la cavidad vaginal para que rápidamente se quite la infección, ¿no? Entonces son muchos. Entonces les decía, ¿de qué va a depender? Pues del fármaco que tengamos y la rapidez que necesitamos. Entonces habrá fármacos que aunque queramos que hagan efecto rápido, solo tenemos la presentación oral en pastillas. Habrá fármacos que tenemos la posibilidad de tenerlo en diferentes presentaciones. Entonces, es una media, ¿no? Encontrar. Pero aquí también, ojo, y muchas veces muchos pacientes te dicen, le voy a mandar inyecciones. No. Inyecciones no. Yo solamente quiero pastillas y hasta chillan por las pastillas, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora, de esto, para que hagamos un refuerzo, ya puedo borrar todo esto que escribí acá. Ya, bro. Entonces, de todo esto, en EVA, en el apartado de recursos, ¿te acuerdas? De recursos, que les lleva a la carpeta de Google Drive con toda la información, hay un artículo que habla sobre vías de administración. Entonces, para que hagan un refuerzo, ¿sale? Va a quedar la primera asignación del día de hoy, van a hacer una infografía sobre las vías de administración farmacológica. Vías de administración farmacológica. Entonces ahí viene la información, en ese ya no tienen que estar buscando más, ahí viene toda esa información, ya ven, ya se las doy todo al alcance de un clic. Entonces van a hacer la infografía de vías de administración farmacológica, y entonces van a colocar rápido, así, sencillito, por ejemplo, ponen intravenosa, ponen una definición clara, básica, una definición así bien concreta, y una imagen que avale esa vía de administración. ¿Sale? ¿Cuándo se va a entregar?
Pues tienen para entregarla el día jueves a las 23 horas, ¿vale? Para que no haya problema. Aquí acá lo apunto yo para que no haya problema. Vías de administración, ¿vale? Entonces, jueves a las 23 horas. ¿Jueves qué es? 9, ¿no? 6, 7, 8, 9. Ajá. Jueves 9 de septiembre. Acuérdense que tienen que subir su trabajo en formato PDF para que pueda ser revisado. ¿Vale? ¿Lo quieren en una plataforma o en el Pues mira, cuaderno? la que normalmente hemos estado utilizando es la plataforma Canva. Pero si tú ya conoces alguna otra donde te quede más bueno, te quede más fácil de utilizarla, ya le agarraste la onda, pues adelante, ¿no? Porque ese es profeso para eso, para hacer infografías. ¿Sale? Ahora, si alguno de ustedes dice, Nel, yo no sé nada de Canva, y a mí se me facilita el PowerPoint. Bueno, pues si quieres hacerlo en el PowerPoint, pero que quede, que se note, ¿no? Porque vayan a subir una infografía con letritas y no se ve nada, pues no, ¿verdad? Ahí ustedes se los dejo a su criterio, ¿no? Entonces, espérenme tantito. Porque vamos a hacer una actividad grupal. Ahora, dejamos de compartir, espérenme tantito. Ahora, rápidamente, pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar de algo que se llama apego. Apego. Acuérdate que nosotros platicábamos de que la posología te dice, tienes que tomar, o sea, la posología investiga la cantidad, la periodicidad y la duración de cierto fármaco que debes de tomar para que tengas, ¿qué? El efecto terapéutico. Entonces, de un fármaco te dice, tienes que tomarlo 30 miligramos cada 8 horas por 3 días, 500 miligramos cada 12 horas por 10 días y así diferentes. Esto favorece, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de farmacocinética, pero de una vez lo podemos empezar a platicar, que si hacemos una gráfica, cuando tú tomas el fármaco, esto es una cuantificación en sangre, lo que necesitamos es que cada que tú tomes el fármaco, la cantidad de sangre en sangre de ese fármaco se mantenga estable. ¿Para qué? Para que se mantenga el efecto terapéutico, se mantenga acá todo chido. Pero ¿qué sucede si no te tomas el medicamento como debe de ser? ¿No? Ay, pues si es entonces me lo empiezo a tomar a las 3 de la tarde y me tocaba a las 7 y ya me lo tomo entonces a las 9, o sea, todo eso. ¿No? O me dejo de tomar una pastilla, me la tomo después, 3, 4 horas después, entonces resulta que la curva hace esto. En lugar de mantenerse estable, sube, baja, sube, baja, sube, sube, entonces se mantiene completamente inestable, ¿sale? Y entonces pocas veces se alcanza la cantidad mínima necesaria para poder generar un efecto terapéutico. Esto es importante porque si el paciente no sigue al pie de la letra las instrucciones para tomar el medicamento, espérenme tantito porque se va a acabar la pila de mi audífono, si el paciente no sigue adecuadamente estas recomendaciones, ¿dónde está? Ahí. A ver, ¿ya me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, doctor. Vale, si me dejan de oír, me dicen, porfa, porque a lo mejor el audífono está quedando sin pila. Entonces les decía, esto hace que no surta efecto. Tanto en tratamientos a corto plazo, por ejemplo, cuando damos medicamentos para una infección, si hace esto el paciente, genera que las bacterias no se mueran por completo. Hay una resistencia bacteriana y después hay un recaimiento de nuestra infección, se vuelva más fuerte.
En pacientes crónico-degenerativos, diabéticos, hipertensos o pacientes que deban de tomar medicamentos de por vida, es importante que el apego es constante. Muchos pacientes diabéticos, hipertensos tienen fracasos en el tratamiento, es decir, no se les controla la glucosa, no se les controla la hipertensión, tienen que estarles cambiando constantemente de dosis o de tratamientos. Es por esto, por falta del apego. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que vemos en casa, digo, hay que aplicar esto en casa. Hay que ver si en tu casa, tu mamá, tu papá, abuelito, alguna tía o alguien con que convives, toma tratamiento a largo plazo, diabético, hipertenso o lo que sea. Lo primero que tienes que hacer es tú educar. A ver, mamá, si la pastilla es cada 12 horas, es cada 12 horas. Te la tomaste a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Te la tomaste a las 8 de la noche, a las 8 de la noche. Si es cada 8 horas, bueno, es a las 7 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche. Y así, 6 horas, a las 6 de la tarde, mañana, mediodía, 6 de la tarde, 12 de la noche. Con el solo hecho de que ustedes regulen el apego en sus pacientes, verán que los tratamientos se vuelven eficaces. Y entonces el paciente diabético hipertenso que siempre tiene subidas de azúcar, subidas de presión, anda dando sustos y poniéndose, con el solo hecho de generar una estabilidad en el apego, se favorece la efectividad de los tratamientos farmacológicos. Entonces, yo les recomiendo, empiecen en casa, si tienen algún familiar que toma un tratamiento a largo plazo, pues que empecemos a educarlos en este sentido, ¿sale? Ahora, siguiente. ¿Han escuchado esto? Patente, hay medicamentos de patente, genérico intercambiable o medicamento similar. ¿Sale? Sí. Son diferentes tipos de fármacos que se venden en el mercado. Ahora, lo que van a hacer ahorita, vamos a hacer pequeños grupos de salas de trabajo en nuestro chat, en nuestra sesión, y van a trabajar, voy a pausar un poquito